Hablaré de la forma trigonométrica de un número complejo, que es la parte superior. Se trata de escribir a un número complejo que es una forma binómica, escribirlo de esta otra manera en términos de su módulo y en términos de un ángulo. Este ángulo está entre 0 y 2pi, o bueno, entre 0 y 360 grados. Y además, ya con ese conocimiento vamos a lograr ver que las potencias de números complejos se calculan fácilmente con una formulita que está por acá. Esta fórmula se conoce como, sale del teorema de Moivre, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. En primer lugar, tengo acá un número complejo en el primer cuadrante y se indica cuál es el ángulo teta, ¿no? Este ángulo teta, el que está mencionado aquí, pues se conoce como argumento, ¿no? Y si está entre 0 y 360 grados, pues se conoce como argumento principal. Aquí está el argumento principal del número complejo. Aquí para el caso del segundo cuadrante se nota que es un ángulo positivo. En el caso del tercer cuadrante y en el caso del cuarto cuadrante, ahí está. Bueno, ahora vamos a empezar con el caso del primer cuadrante. Ya sabemos algunas cosas. Por ejemplo, ya se sabe cuál es el módulo. El módulo de z viene siendo a cuadrada más que sería a cuadrada más b cuadrada y luego una raíz. Y gráficamente ya sabemos lo que representa, pues es la longitud del número complejo, que viene siendo la hipotenusa de ese triángulo que se forma por ahí. Y acá pues hay algunas cosas muy sencillas que manejar. Por ejemplo, si uno habla del seno de teta, pues viene siendo igual a ¿qué? Viene siendo el seno de teta, viene siendo cateto opuesto entre cateto opuesto entre la hipotenusa. Y quedaría como, quedaría b sobre ¿qué? Sobre el módulo, ¿no? Es decir, en pocas palabras, que la b pues es igual al módulo por el seno de ¿quién? Por el seno de teta. Lo mismo con el coseno. Si manejamos el coseno de teta, pues sería ¿qué? Cateto adyacente entre la hipotenusa. Y en este caso, ¿cómo quedaría? Pues quedaría a. Todo funciona muy bien porque se está tratando de ángulos, de lados positivos. En realidad sí, efectivamente hay triángulos y etcétera. Aquí la a, la parte real, puede escribirse como ¿qué? Como el módulo de z por el ¿qué? Por el coseno de teta. O sea, en resumidas cuentas, podemos escribir acá adelante. Podemos escribir ¿qué? Pues que el número complejo z, que estamos diciendo que está en forma binómica, ahí está. Podemos escribir a como, aquí está escrito, aquí está b, las acomodamos de este lado y va a quedar como el módulo de z por el coseno de teta más i. Sería i por b, pero b es el módulo de z por el seno de ¿quién? Por el seno de teta. Es decir, así como en resumen, uno podría factorizar el módulo y quedaría dentro el coseno de teta más i seno de teta y fin. Ahí está, ¿no? Esa es como que la primera parte, ¿no? Un número complejo se puede escribir de esta manera. En el caso del primer cuadrante, pues resulta ser más o menos sencillo. Esto es lo que se quería hacer notar. Mire, aquí está, ¿no? Bien, hace falta otra cosa. Aquí ya escribimos al número complejo de esa manera. Y también, utilizando la función tangente, voy a escribir acá la tangente. La tangente de teta, pues viene siendo cateto opuesto entre cateto adyacente. Es decir, que aquí no hay ningún problema porque entonces teta se puede obtener, o sea, el argumento, en este caso, el argumento pues viene siendo ¿quién?
la tangente inversa de B sobre A. Sí, así de fácil. Así, utilizando esta fórmula, se obtiene el ángulo y ya con ese ángulo se puede... Y el módulo, claro, o sea, el módulo ya aquí arriba está mencionado cómo se calcula, así se calcula el módulo, así se obtiene teta y de esa manera se escribe un número complejo en forma trigonométrica. Exactamente como está, ¿en dónde? Exactamente como está en la descripción, exactamente como está aquí. Ya tendríamos cómo calcular teta y tendríamos cómo, y ya con el módulo, bueno, se escribe en forma trigonométrica este número complejo. No hay mucho problema en el caso del primer cuadrante. Se sabe cómo obtener el ángulo teta, el módulo, pues en realidad se trata de lo mismo. Aquí, por ejemplo, me gustaría hacer un comentario acerca de lo que pasa en el segundo cuadrante. En este caso, pues no se puede hablar propiamente de las funciones trigonométricas porque pues, se necesitan triángulos y en este caso, pues este lado sería pues negativo, ¿no? Entonces, pues para ello echamos mano de un ángulo adicional que sería phi. Le voy a poner phi aquí. Y hablaríamos de las longitudes de este triángulo, ¿no? ¿Por qué? No como A propiamente, porque no puede haber lados en triángulos, lados negativos. Entonces, pero sí se puede hablar de esto. Por ejemplo, se puede decir acerca de la tangente de phi, ¿a qué sería igual? Puede ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, pero el cateto adyacente sería el valor absoluto de A, porque nos interesa su ¿qué? Su longitud sobre todo. Entonces quedaría así. Que si nosotros nos ponemos inteligentes, pues aquí a la B pues es un número positivo, la podremos cambiar por su valor absoluto y en resumidas cuentas, en cualquier caso se podría escribir así, no importaría. Es decir, que en resumidas cuentas, pues en resumen, la phi viene siendo la tangente inversa de ¿quién? Del valor absoluto de B sobre A. Así se obtendría. Y entonces, el argumento sería igual, obviamente, sería 180 menos phi. Entonces sería 180 menos phi. Ahí estaría el argumento, se obtendría de esa manera. Aquí arriba también se puede hacer algo semejante, se puede escribir de la misma manera. Pues la B y la A son positivos, estamos en el primer cuadrante. Esto es como para encontrar una forma homogénea de cómo escribir esto. Y también se puede escribir esto sin problemas. Es decir, para el primer y segundo cuadrante, encontrar phi. En el primer cuadrante la phi sería igual a la teta. No habría ningún problema. Para el segundo cuadrante ahí está cómo se obtendría el argumento. Para el tercer cuadrante sería algo semejante. ¿Quién sería phi en ese caso? Pues phi sería esta, la estoy dibujando ahora. Sería la roja que está dibujada, ¿no? Sería el ángulo que está dibujado. Y lo mismo, ¿no? La tangente de phi sería igual a ¿quién? En este caso se hablaría nuevamente de valores absolutos porque ambos números son negativos. Y lo mismo que en las dos anteriores, Lo mismo que en las dos anteriores. Es decir, la phi a ¿quién sería igual? A la tangente inversa del valor absoluto de B sobre A. Punto final. Y finalmente el argumento sería igual, obviamente, a 180 más phi. ¿Qué le parece? En el caso del cuarto cuadrante, pues es prácticamente la repetición de lo mismo, nada más que en este caso, pues la phi estaría aquí. Y entonces lo mismo, ¿no? Prácticamente la tangente de phi. Ahorita hacemos un resumencito. La tangente de phi sería igual a ¿quién? Al valor absoluto de B, porque la B es negativa y la A no importa. Y finalmente esto también se puede escribir como B sobre A porque es positiva. Y entonces la phi sería igual lo mismo que en todos los casos anteriores. Tangente inversa de B, tangente inversa del valor absoluto de B sobre A. Y el argumento, la teta, viene siendo igual a ¿quién? Obviamente a 360 menos phi. ¿Sí? Así sería el asunto.
Ahora, un resumen rápido. Nos van a dar un número complejo en forma binómica. Vamos a calcular su módulo. Aquí está el módulo, vea. Y después, fíjense que vamos a obtener phi. Voy a escribirlo bien acá. Vamos a obtener phi. Phi es igual a ¿quién? A la tangente inversa del valor absoluto de b sobre a. Ahí estaría, miren. Y al final, si estamos en el primer cuadrante, la teta sería igual a la phi. No habría mucho que buscarle ahí. Si estamos en el segundo cuadrante, la teta sería ¿cuánto? ¿Cuánto obtuvimos? Era 180 menos phi. Si estamos en el tercer cuadrante, la teta sería ¿cuánto? Sería 180 más phi. Y si estamos en el cuarto cuadrante, la teta sería ¿cuánto? Pues lo tenemos arriba, 360 menos phi. Y ya con esos elementos que acabo de escribir, entonces el número complejo, su forma trigonométrica, la podríamos escribir fácilmente como esto. Bien, ahí estaría el resumen, ¿no? Quiero hacer un ejemplo rápido de esto. Hablar del argumento principal, claro que sí, y de la forma trigonométrica. Vamos a tomar, a ver qué número complejo tomamos en este caso. Voy a tomar este. Vamos a ver. Z igual a menos 1 menos i, por ejemplo. Este es un número complejo que está en el tercer cuadrante, ¿no? Está en el tercer cuadrante. Y entonces, a ver, decía yo, pues su módulo, el módulo de z, voy a dar un poco de espacio aquí para indicar algo. Primero, este que está por acá sería la parte real, o sea, la parte real en este caso es menos 1. Ahí se ve, lo voy a poner con flechas para que no se confunda. Este es menos 1, esa es la parte real. Y la parte imaginaria también es menos 1. Este sería tanto como la A y la B que hemos estado manejando en la parte de arriba. Y entonces, bueno, pues el módulo de z, por definición, viene siendo la raíz de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Es decir, en este caso particular se tendría que la raíz de ¿quién? De menos 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. ¿Qué viene siendo cuánto? 1 más 1, es decir, la raíz de ¿quién? Es decir, la raíz de ¿quién? La raíz de 2. Ahí tenemos el módulo primero. Y según el resumencito que tenemos por acá, pues eso es lo primero, calcular el módulo. Aquí está, miren, calcula el módulo. Y luego vamos por phi. ¿Quién sería phi? Pues la phi es la tangente inversa del valor absoluto de el valor absoluto de b sobre a. En este caso sería la tangente inversa de, pues, 1. Y esto viene siendo, si usted hace en calculadora y lo saca, lo vamos a hacer en radianes, pues ahí véale que sale cuánto, que sale pi cuartos. ¿Sí? ¿Qué sale pi cuartos? A ver. Entonces, el número complejo lo puede escribir en forma trigonométrica así. Sería el número complejo, sería el módulo, pero el módulo es la raíz de 2 por el coseno de teta, es decir, coseno de pi cuartos. Aquí hay un error. Voy a corregirlo rápido. ¿Estamos en qué cuadrante? ¿Estamos en el qué? Vamos a borrarle por aquí. No terminé bien el asunto. Porque
estamos diciendo que el número, voy a hacer el dibujito, el número complejo es este, y lo que ahorita encontramos fue teta, es decir, encontramos phi, que es este, y este sería pi cuartos, ¿no? Entonces, ahora sí, el argumento será igual a 180, que es, digamos, en radianes sería pi. Entonces sería pi, o sea, 180 más lo que acabamos de encontrar, pi cuartos. Que nosotros ahí en el resumen lo tenemos en grados, no hay problema. Estamos en el tercer cuadrante, aquí está, miren. Sería 180 más phi. Yo lo puse en radianes, no importa. Y entonces la teta viene siendo, el argumento viene siendo ¿cuánto? Pues ya la suma al parecer es, haciendo operaciones, sería 5 pi cuartos. Es decir, aquí lo podemos dibujar incluso, mire, todo este pedazo sería ¿cuánto? Aquí me salió como que muy feito. Sería este, mire. Todo este ángulo, ¿cuánto mide? Mide 5 pi cuartos. Y ese es teta, exactamente. Así es como se obtiene. Fíjense que, ahora bien, digamos, al final en forma trigonométrica, ahora sí, en forma trigonométrica, la z sería el módulo raíz de 2, como lo tuvimos arriba, por el coseno de 5 pi cuartos más i seno de 5 pi cuartos y punto final. Puede hacerlo en ángulos también, en grados, perdón, puede hacerlo en grados si quiere. Ahorita lo quise hacer en radianes, porque quiero comentar otra cosa. Es decir, el problema está terminado, ya el número complejo, ¿cuál número complejo? Con el cual empezamos, con este que está por acá, aquí está, mire, lo hemos logrado escribir en forma trigonométrica, y su forma trigonométrica está aquí, y el asunto está terminado. Yo lo escribí en radianes porque quería comentar una cosa más. O sea, el ángulo, este ángulo, hay una versión en muchos libros de variable compleja, se considera un ángulo positivo entre 0 y 2pi, así como lo describimos nosotros. Sin embargo, hay otras versiones de lo mismo. En el Churchill, por ejemplo, se habla de otra versión al argumento, de este argumento principal, así se llama este argumento principal, el ángulo que está entre 0 y 2pi. Se habla de otro argumento con otra convención, porque al final de cuentas es convencional. Y lo quiero comentar porque, pues de repente pueden contarlo de otra manera y no hay que asustarse. Aquí hay una versión, ¿no? Esta es la versión, aquí ya está en forma trigonométrica, está el argumento principal y está escrito en forma trigonométrica, está bien. Pero fíjense que a veces esa teta se puede o se maneja en el Churchill de otra manera. Voy a hacerlo así, miren. Aquí estaría el plano, ¿no? El plano de Argand. Y para los números complejos que están, aquí primero voy a hacer el número complejo, ahí tendremos un número complejo B. Para los números complejos que están digamos en el primer y el segundo cuadrante, pues lo que se considera como argumento o como teta, pues viene siendo este ángulo que está por acá. Y si, digamos, el número complejo está en el tercer y cuarto cuadrante, el argumento principal que se considera es este, pero con ángulo negativo. Esa sería teta. ¿Sí? Eso viene en el Churchill y en algunos otros libros. Es decir, que si por ejemplo nosotros nos regresamos y vemos nuestro angulito, nuestro número complejo, que era igual a menos 1 menos i, este que está por ahí, el argumento en esta otra versión, el argumento que nosotros tenemos, ¿cómo se llama? Sería, pues, ¿quién? A ver, vamos a ver.
Vamos a hacer la grafiquita, ¿no? Vamos a hacer la gráfica del número complejo. A ver. Vamos a ponerla con verde, vea. Ese ángulo, ese número complejo es este. Y lo que nosotros logramos ver es que de aquí hasta acá medía ¿cuánto? 5 pi cuartos. Y para nosotros, o para la versión que nosotros vamos a manejar, pues eso sería teta. Si estaríamos hablando de esta versión que acabo de describir, en que vienen otros libros, pues podríamos dar una teta diferente. ¿Cuál sería la teta diferente? Pues sería este ángulo rojo que estoy escribiendo ahora. Esta sería teta para una versión, y esta teta que está acá abajo sería para la otra versión, es decir, para otra versión. Y en ese caso, pues sería ¿cuánto? Nada más esa es la diferencia, ¿no? ¿Cuánto mediría este ángulo negativo? Por cierto, como dice acá, sería un ángulo negativo, pues haciendo la diferencia, sería ¿cuánto? Vamos a escribirlo por acá. La teta sería igual a ¿cuánto? Pues a menos 3 pi cuartos. Así sería. Y bueno, a ver, si usted, por ejemplo, le quita el negativo acá y suma 3pi sobre 4 más 5pi sobre 4, sale exactamente 2pi, es decir, toda la vuelta completa, ¿no? Entonces, bueno, usted podrá encontrar tal vez algunos libros de variable compleja donde venga este ángulo como el argumento. Ya expliqué cómo. O en algunos otros libros viene el argumento como el que está acá arriba, un ángulo positivo entre 0 y 360 grados, ¿no? Entonces, ya le expliqué, o es así de esta manera, como nosotros lo vamos a manejar, o es de esta otra manera, así como viene a veces en el Churchill explicado. Bueno, ahí ya aprovechamos para poner un número complejo en forma trigonométrica. Puede irse por ahí al portal, a la parte de matemáticas elementales, va a encontrar algunos otros ejercicios de cómo poner en forma trigonométrica un número complejo. Ahorita quiero, en realidad, abordar esta otra parte que habla sobre ¿quién? Sobre el teorema de Moivre. ¿Sí? A ver, vamos entonces. Quiero que ponga atención a lo siguiente. Ya ahorita hemos dicho que un número complejo se puede escribir como su módulo, el módulo de Z1, por el ¿quién? El coseno de teta 1 más y seno de quién? Seno de teta 2. Eso lo aprendimos hace un rato. Donde escribimos el complejo. Aquí está, mire. A ver, incluso desde la primera parte, acá está, aquí lo habíamos dicho, eso ya se trabajó. Ahora, voy a suponer, aquí le vamos a poner a todos 1. De hecho, es 1. Ahí está, mire. Vamos a suponer que tenemos dos números complejos. Fíjese que a veces, en lugar de poner módulo de Z1, a veces se utilizan R's como para no estar escribiendo completo. Es decir, en lugar de esto, de verlo así, a veces se escribe así porque, para que sea más sencillo. Es decir, aquí le pongo R1. Y uno entiende que esta R1 pues es el módulo Z1. Y lo voy a dejar así. Y ahora vamos a escribir Z2. Vamos a tomar otro número complejo. Z2, que sea igual a ¿quién? Pues a su módulo, ya entendimos lo que acabo de decir hace un rato, por el coseno de teta 2 más i, el seno de ¿quién? De teta 2. Y vamos a hacer la multiplicación. ¿Quién sería? Z1 por Z2, dos números escritos en forma trigonométrica. ¿A qué sería igual? Bueno, pues la multiplicación es común y corriente. ¿Sería quién? Pues sería el quién. Vamos a hacerlo, lo vamos a hacer completo, que es un poco aparatoso. Sería el coseno de teta 1 más i seno de teta 1 por... Aquí se me olvidó poner a quiénes, a los R's, ¿no? Los voy a agrupar al inicio. Si de aquí voy a multiplicar este por este, entonces voy a agrupar estos dos que están para que estén al inicio. Entonces aquí quedaría R1, R2, ahora sí, por el coseno de teta 1 más i
por el seno de teta 1 por el coseno de teta 2 más I seno de teta 2. Se hacen las multiplicaciones. Aquí queda R1, R2 igualito, como está, por. Va a ser ¿quién? Una multiplicación común, este por este y este por este. Es una multiplicación común y corriente. Coseno de teta 1, coseno de teta 2, más. Y esperemos que quepa, sería el coseno de ¿quién? De teta 1, seno de teta 2, y luego nos vamos con el otro, más I seno de teta 1, coseno de teta 2. Y aquí le continúas abajo. Más, va a ser este por este, mire, quiero que observe bien. Va a ser I seno de teta 1 y seno de teta 2. Es decir, va a ser I por I. Y nosotros ya vimos que I por I es ¿cuánto? Es I cuadrada. Y entonces no lo voy a poner aquí. No le vamos a poner el más, le vamos a poner de una vez el menos. Sería menos seno de teta 1 y seno de teta 2. Y cerramos el paréntesis. Ahí estaría. Bien, ahora vamos a ver con cuidado. Voy a indicar aquí. Mire, si nosotros agrupamos, aquí por lo menos se observa con cuidado, se pueden simplificar algunos elementos que son, digamos, que se pueden utilizar identidades trigonométricas asociando a quién. Por ejemplo, si usted asocia el coseno de teta 1 con coseno de teta 2, con precisamente este que se ve acá abajo, seno de teta 1 por seno de teta 2, si se asocia esos dos y busca una identidad trigonométrica del coseno de teta 1 más coseno de teta 2 menos seno de teta 1, seno de teta 2, va a llegar a la conclusión o va a encontrar que en realidad sí se puede, sí hay una fórmula para ello. Y resulta que esos dos que acabo de marcar como el que acabo de subrayar es igual al coseno de ¿quién? Al coseno de teta 1 más el coseno de teta 2. Y luego más, vamos a ponerle luego más I. Y si usted busca, lo voy a marcar con rojo, si usted busca una identidad trigonométrica que asocie estos dos, es decir, el coseno de teta 1, seno de teta 2, seno de teta 1, coseno de teta 2, voy a factorizarla y la I está factorizada acá. Resulta que también hay identidad trigonométrica que puede asociar esos dos. ¿Y cuál es? Pues sería el seno. Sería el seno de ¿quién? De teta 1 más teta 2. Esas son identidades trigonométricas que se pueden encontrar también en el portal de matemáticas. Es decir, acá hay algunas cosas que mencionar. Quiero que observe con cuidado. Ya de alguna manera como resumiendo, ¿qué hemos obtenido? Si yo multiplico dos números complejos en forma trigonométrica, el resultado va a ser la multiplicación de sus módulos por el coseno de la suma de ¿quién? De sus argumentos, más I por el seno de la suma de sus ¿qué? Por la suma de sus argumentos. Eso está interesante porque si yo pues tomo un número complejo z, que esté escrito así como, pues digamos como R, por el coseno de teta más I seno de teta, y lo multiplico por sí mismo, que sería, voy a ponerle z cuadrado, claro que sí, lo multiplico por sí mismo, pues según lo que acabamos de demostrar,
es que esto sería la multiplicación de sus módulos, que sería r por r, es decir, r cuadrada, por el coseno de la suma de sus argumentos, pero sería teta más teta, es decir, ¿cuánto? 2 teta más cuánto, más i seno de 2 teta. Si multiplico, si es z al cubo, pues sería r al cubo, la multiplicación de 3 veces sus argumentos sus módulos por, aquí quedaría el coseno de 3 teta más i seno de 3 teta. Así quedaría. Y usando inducción, que en este caso pues no sería tan complicado y no lo vamos a hacer porque nada más trata de resúmenes, pues podemos concluir que z a la n, vamos a concluir bien, no vamos a poner completo. Si yo tengo, vamos a poner incluso en blanco, ¿no? Para que contraste con lo anterior. ¿Sería cuánto? A ver, si tengo z igual a r, su módulo, por el coseno de teta más i seno de teta, entonces z a la n, pues viene siendo ¿cuánto? R a la n por el coseno de n teta más i por el seno de n teta. Esto es a lo que se conoce, lo que acabo de escribir, es lo que se conoce como ¿qué? Lo que se conoce como teorema de Moivre, así se conoce este teorema que está acá. Es el teorema de Moivre, así se conoce el teorema que está por acá. Y se refiere a potencias de números complejos, los números complejos escritos en forma trigonométrica. ¿Sí? La vamos a enmarcar si quiere. Vamos a enmarcar el teorema de Moivre. Mire, ahí está el teorema de Moivre, un teorema fabuloso. Entonces, para usar el teorema de Moivre, pues necesitamos tener antes un número complejo escrito en forma trigonométrica. ¿Sí? Hacemos un ejemplo rápido. Y fíjense que a partir del teorema de Moivre, a partir de ese teorema de Moivre que está por acá, sale otro teorema que es el de las raíces, ¿no? Las raíces de un número complejo. Usted vaya también en la parte de matemáticas elementales y va a encontrar el teorema de las raíces de números complejos. Me parece que tal vez no recuerdo bien, pero creo que sí dice la demostración de ese teorema y viene las raíces de un número complejo, sí, la raíz enésima de un número complejo. Revíselo, tiene que ver con el teorema de ¿quién? Con el teorema de Moivre también, en este caso. Bueno, a ver, hagamos un ejemplo. Voy a tomar un número complejo. Lo vamos a hacer más o menos rápido. Un número complejo, o bueno, más bien, vamos a obtener esto. Lo vamos a escribir en ese caso así. A ver, vamos a elevar esta potencia, mire. Sería raíz cúbica sobre quién, perdón, sería sí, la raíz de 3, perdón, no raíz cúbica, sino raíz de 3. Aquí no me gustó nadita cómo me salió el 3. Sería la raíz de quién, de 3 sobre 2i. Vamos a hacer esta potencia, mire, utilizando el teorema de Moivre. Y como lo acabo de decir, pues hace falta escribirlo en forma trigonométrica primero. Aquí vamos a escribir en forma trigonométrica al número que está dentro de la raíz, es decir, a este vamos a escribirlo en forma trigonométrica. Y luego ya lo elevamos a la 8 utilizando el teorema de Moivre, ¿no? Entonces, bien, a ver, primero el módulo. El módulo de ese número complejo que está ahí, pues sería la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado y luego sacarle la raíz, ¿no? En el primer caso sería un cuarto más 3 sobre 4 también. Y pues obviamente la suma, ¿cuánto es? Pues obviamente la suma es 4 cuartos, es decir, es 1. Ahí está. Y ahora estamos hablando de que este número complejo, el número complejo que está dentro el que está marcado acá,
Está en el primer cuadrante. Estoy hablando de este, no se vaya a confundir, estoy hablando de este número complejo. Este sería Z. Ese es que estamos diciendo Z. Ahorita vemos qué se hace con el 8. Este número complejo que está acá digamos, en el círculo blanco, pues está en el primer cuadrante. Sí, en este caso, pues la teta su argumento lo podemos obtener de manera directa si usted revisa el material que se ha estudiado. ¿Será la tangente inversa de quién? De pues la raíz de 3 sobre 2b sobre a. Así lo podemos obtener en forma directa, que en este caso sería obviamente la tangente inversa de la raíz de 3. Y la tangente inversa, en este caso de raíz de 3, si usted revisa, pues va a ser, lo vamos a escribir con grados incluso esta vez, vamos a poner 60 grados. Así que ya podemos escribir el número complejo. A ver, ¿qué número complejo? Decíamos que era número complejo, ¿cuál? Vamos a ponerlo un poquito más pequeño. Ahí está, me dice B. Sería el número complejo 1/2 más raíz de 3 sobre 2 y se puede escribir como el módulo, que es 1, por... bueno, le voy a poner el módulo para que no crea que no lo acomodamos. Sería 1 por el coseno de 60 más i seno de 60. Es decir, que la z viene siendo ya el coseno de 60 más i seno de 60. Fácilmente. Ahora, la potencia, ¿no? Que es a lo que íbamos utilizando para utilizar el teorema de Moivre. Z a la 8 viene siendo el coseno de 60 más i seno de 60 a la 8. Entonces aquí lo que vamos a hacer es multiplicar el 8 ¿por cuánto? Por 60, que sale al parecer ¿cuánto? Pues 480 más i del seno de ¿quién? De 480. Puede sacar si quiere, si usted hace las cuentas, pues a lo mejor, no sé si usted recuerda hace unos segundos que decíamos que el ángulo la petición es que estuviese entre 0 y 360 grados. Entonces aquí lo que tenemos que observar, lo que se debe de observar es que, pues en realidad el 480 se puede escribir como 360 más ¿qué? Más 120. Aplicando las propiedades del coseno y eso, pues podemos decir que esto son las propiedades en general de las funciones trigonométricas. Ese sería el coseno de 120. Más i seno de quién? Más i seno de 120. Esa sería otra forma de cómo escribirlo. Y sería más o menos sencillo hacer las operaciones. Ya si se pone un poco, ya no sería tan necesario hacer lo que voy a escribir, pero pues el coseno de 120 sale menos 1/2. Y luego, más el seno de 120 es la raíz de 3 sobre 2. Así quedaría una cosa así de este tipo, ¿no? Y así le quiere buscar un poco más. Pero para mí es suficiente llegar hasta acá. Para mí es suficiente llegar hasta esta parte, ¿no? Ya no es necesario buscarle más. Bueno, pues ahí están algunos elementos más de números complejos. Y pues nos vemos pronto. Pásesela bien. Adiós.